5.2. Considerando el miedo. Que ninguna cosa se te figure aterradora, la vida está hecha de experiencias victoriosas o no, que te generan adquisiciones para el equilibrio y la sabiduría. No sufras, por lo tanto, con anticipación ni permitas que el fantasma del miedo perturbe tu discernimiento ante los acontecimientos útiles, o que te asuste generando perturbación y recelo injustificado. Cuando tememos algo, nos dejamos dominar por fuerzas desconocidas en la personalidad que instalan lamentables procesos de distonía nerviosa avanzando hacia el desarreglo mental. Los acontecimientos son tal como ocurren y de esa forma deben ser enfrentados. El miedo amplía, distorsiona los contornos de los hechos, volviéndolos falsos y exagerando su significado. Predispone mal, desgasta la fuerza y conduce a una situación perjudicial bajo cualquier aspecto que se considere. Lo que se teme raras veces ocurre como se espera, incluso porque las interferencias divinas siempre atenúan los dolores hasta cuando no se piden, perdón. El miedo invalida la acción benefactora de la oración, esparce pesimismo, precipita en abismos. Un hecho examinado bajo la concepción del miedo se pierde su carácter, un concepto suena falso y el socorro llega con seguridad. La persona con miedo agrede o huye, exagera o se exime de la iniciativa feliz, se vuelve difícil de ser ayudada y contamina, muchas veces, otras menos fuertes en su convicción interna se desesperan también. El miedo puede compararse a la sombra que altera y dificulta la visión real. Es necesario combatirlo sistemática y continuamente. Enfermedades, problemas, noticias, viajes, revoluciones, el porvenir son los temas. Nunca serán como supones. Una actitud calma y contribuye a la toma de posición para cualquier acontecimiento aguardado o que surge inesperadamente. No son peores unas enfermedades que otras. Todas hacen sufrir, especialmente cuando se les tiene miedo y no hay disposición para recibirlas con una elevada posición de confianza. Los problemas constituyen recursos de que la vida dispone para seleccionar los valores humanos y elegir los verdaderos luchadores, discerniéndolos de los falsos. Las noticias traen informes que sean trágicas o edificadores no cambian sino la estructura de una realidad que se está viviendo. Los viajes tienen su finalidad y temer accidentes, aguardarlos, exagerar providencias, por cierto, no impiden que el hombre tenga éxito o fracaso. Las revoluciones y las guerras que afectan a buenos y a malos existen debido a la violencia del propio hombre, que, vencido por el egoísmo, explota en agresividad gracias a los sentimientos predominantes en su naturaleza animal. Nadie puede prever el imprevisto o evadirse de la necesaria coyuntura kármica para estar acorde con las leyes superiores de la evolución. La prudencia es la medida de cautela y es impostergable para evitar los daños innecesarios. Al final, ante el miedo, se debe considerar que lo peor que puede pasarle a alguien es desencarnar. Si esto ocurre, no hay por qué temer, ya que morir es vivir. El único cuidado que conviene examinar se refiere a la situación interior de cada uno ante la conciencia, ante el prójimo, la vida y Dios. Por eso, en vez del sistemático cultivo del miedo, se debe tener una disposición de trabajo arduo y valiente, confianza en Dios, a fin de enfrentar bien y útilmente toda y cualquier cosa, hecho, ocurrencia, desdicha. Entrégate al fervor y al bien, y expulsa del alma las artimañas de la inferioridad espiritual. Haz luz íntima y los recelos infundados se retirarán. La responsabilidad te dará motivos para preocupaciones, mientras que el miedo minimizará tus probabilidades de éxito. Jesús, culminando la tarea de construir en los tibios corazones humanos la aventura y la paz, acosado por los desviados en la locura en ambos lados de la vida, inocente y limpio, no temió ni se afligió, enseñando cómo debe ser la actitud de todos nosotros en relación a lo que nos pasa y a lo que necesitamos para alcanzar la glorificación interior. Dolor de perder a alguien y todo, pero ya no es igual. O sea, el miedo que tengo ya no es tan grande como antes porque comprendo de que después
hay una vida después de esta, ¿verdad? Hay un mundo mayor, como dice por ahí un libro. Entonces, ese miedo prácticamente ha desaparecido de mí. Yo no le tengo miedo a la muerte ya desde que comprendí ese punto de vista. Entonces, el miedo a emprender un trabajo, una relación o todo eso es porque uno no pone prácticamente, o sea, cuando uno pone en las manos de Dios su vida, sus proyectos, sus quehaceres, prácticamente el miedo se va, uno confía, es simplemente el confiar en que esa providencia va a estar al lado de uno, o más bien dicho, no va a estar, es siempre al lado de uno, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Carlos. De hecho, siempre está ahí la providencia, como bien menciona. Y lo interesante acá que nos hace mención dentro de la lectura, que nos pone a analizar que realmente, como usted bien dice, no tenemos que temerle al miedo porque morir es vivir. Es decir, dejamos la materia, pero podemos en el plano espiritual continuar y de hecho continuamos aprendiendo. Acá nos hacen una serie de puntos para que nosotros recapacitemos con respecto al miedo y el miedo no nos permite avanzar, no nos permite tener la seguridad para poder eh, afrontar ciertas pruebas que tenemos frente a nosotros y nos damos cuenta que realmente el Padre nos está brindando las oportunidades para que nosotros salgamos adelante. Por eso nos indica que nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que seguir adelante, pero lo más interesante es que no estamos solos, sino que estamos bien asistidos. Uno, por nuestro guía espiritual, que desde el nacimiento o un poco antes de nuestro nacimiento nos está guiando, nos está orientando y durante toda la etapa de la existencia nos están apoyando. Y por otro lado, cuando muchas, muchos gobiernos hacen lo posible para que el miedo prevalezca en nosotros para dominarnos, porque es una forma para poder dominar y de esa manera se hace la voluntad de los otros. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de causa, cuando nosotros tenemos capacidad de poder comprender, cuando nosotros tenemos entendimiento, entonces nos damos cuenta de que la seguridad en el porvenir, la seguridad de que nosotros estamos haciendo lo posible para hacer el bien, nos sentimos bien, nos sentimos plenos y de hecho nosotros estamos ayudando a otros como otros nos ayudaron en su momento. Entonces cada uno de nosotros estamos escalando, cada uno de nosotros estamos trabajando. Acá nos indica que tengamos que hacer las cosas con una actitud calma y contribuye a la toma de posición para cualquier acontecimiento aguardado o que surge inesperadamente. Esto es en la página 112. Los problemas constituyen recurso de que la vida dispone para seleccionar los valores humanos y elegir los verdaderos luchadores, discerniéndolos de los falsos. Nosotros nos vamos preparando para cada eventualidad, nos estamos preparando para tener coraje. No significa que no tengamos miedo, no significa que en un momento dado se nos flaqueamos, pero nos están indicando que estemos preparados durante las circunstancias que puedan sobrevenir, pero que nosotros tenemos la capacidad para poder sobrellevarlos. ¿Algún otro comentario? Interesante, ¿verdad? Este tema acerca del miedo, porque hay que tener mucho cuidado también en cuanto al concepto que tengamos de miedo, porque vamos a traer a colación en la época que nos encontramos actualmente, en la pandemia. Yo puedo tomar la decisión, a mí no me da miedo la pandemia, yo voy a andar sin mascarilla en lugares muy concurridos, voy a estar visitando a varias personas que no toman sus precauciones ni toman ninguno de los protocolos porque no me da miedo. A mí la pandemia no me da miedo. Entonces, yo creo que aquí como dice que la prudencia es la medida de cautela y es impostergable para evitar los daños innecesarios. Imaginémonos que probablemente no estaba en nuestro programa el padecer esta enfermedad, esta pandemia. Pero como tengo una actitud de que yo no tengo ningún temor y no tengo miedo, me voy a ir
directamente a exponer al contagio de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay que saber tener un justo medio, como dice la doctrina, ¿no? Ni decir, bueno, yo tengo miedo a nada, porque voy a actuar porque Dios me protege. No, ¿cómo va a hacer eso? Por eso es que Dios está a través del conocimiento científico, nos está indicando cuáles son las normas y las reglas que tenemos que tener nosotros durante esta pandemia. No, no, ya nos dijeron que es el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, eh, también el uso de mascarilla correcta, ¿verdad? Entonces, si nosotros no seguimos esos protocolos, entonces nos estamos actuando en forma prudente, estamos actuando en forma prudente y no podemos decir, es que a mí yo no tengo miedo de la pandemia. Eso creo que es una imprudencia de nuestra parte. Y precisamente por eso me llamó la atención aquí esta parte donde decía la prudencia es la medida de la cautela, o sea, que es ser cautelosos. Tampoco al extremo, ¿verdad? De que, yo no voy a tocar absolutamente nada y después voy a estar echando el alcohol, porque esa es otra manera también de que, como bien dice aquí, va, que si nos va a tocar, aunque, como dice, va, si nos toca, aunque nos quitemos, ¿verdad? Porque siempre, y si no nos toca, aunque nos pongamos, ¿verdad? Porque eso es parte también de nuestra vida. Entonces creo que un justo medio es lo que nosotros tenemos que tener ese sentido. Y como bien se decía, aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Aprender a confiar en Dios también, que nos va a ir protegiendo, que no pensemos siempre lo peor de lo que pueda suceder, de las circunstancias, porque como dice la lectura, no necesariamente van a ocurrir como nosotros estamos pensando, ¿verdad? Y hay muchas situaciones en las cuales nosotros tememos que sucedan y nunca suceden, ¿verdad? Pero lamentablemente en nuestra mente ya lo hemos sufrido, ¿verdad? En las famosas preocupaciones, ¿verdad? Que eso es lo que nos produce tantas enfermedades, porque hacemos una serie de imaginaciones en nuestra cabeza, pero lamentablemente no positivas, sino negativas, de lo que posiblemente nos pueda suceder, ¿verdad? Y el ejemplo típico de eso es el hipocondríaco, ¿no? Pero sin ir a esos extremos también muchas veces nosotros tememos que sucedan algún tipo de situaciones y nunca suceden, ¿verdad? Mientras tanto estamos sufriendo, ¿verdad? Y sufriendo eh, por gusto, ¿verdad? Porque como dicen aquí, hay que esperar que sucedan, como decía en la página 111, ¿va? Que hay que sucedan los acontecimientos, si mal no recuerdo, que por ahí decía eso. No comenzar a sufrir antes de lo que suceda, porque probablemente puede ser que no suceda el hecho que estamos pensando nosotros que pueda llegar a suceder, ¿no? No, sí, pero en ese 112 hasta el inicio dice, lo que se teme rara veces ocurre, como se espera. Incluso porque las interferencias divinas siempre atenúan los dolores hasta cuando no se piden. Imagínense, siempre estamos nosotros con la protección divina, ¿verdad? Entonces, aprender a confiar en Dios y ser prudente, creo que es lo que nos está ayudando esta lectura a que reflexionemos. Solamente. Muchas gracias, Coca. De hecho, dice nadie en página 113, nadie puede prever el imprevisto o evadirse de la necesaria coyuntura kármica para estar acorde con las leyes superiores de la evolución. Obviamente nosotros tenemos que confiar, y Coca dijo algo bien interesante, de no ir a la boca del lobo. O sea, tener nosotros el discernimiento, tener nosotros la madurez. Estamos en ese proceso porque quizás nosotros estamos aprendiendo ciertas cosas y no las hemos todavía digerido como se debe. Pero por eso mismo aprendemos dentro de la sociedad, porque compartiendo con otros, analizando la postura, analizando la forma de vida, la forma de actuar de otros, entonces nosotros vamos entendiendo y comprendiendo ciertos aspectos. Y dice acá, haz luz íntima en la página 113 y los recelos infundados se retirarán. O sea, como Coca mencionaba anteriormente, que estamos nosotros temerosos a que va a pasar, va a pasar, va a pasar, y nunca pasó. Pero durante ese proceso, nosotros no disfrutamos la vida. Durante ese proceso nosotros no nos sentimos cómodos, no nos sentimos tranquilos.
sino que nos sentimos con ese temor. Pero ¿qué redunda o qué sucede cuando nosotros tenemos ese temor? Posteriormente tenemos ciertas afecciones en nuestro cuerpo material, porque esos temores, esos miedos hacen que no nos estabilicemos, y por cosas que no debimos haber tenido miedo, nos repercute en nuestro cuerpo material, por ser energía nosotros. Vamos a continuar con la lectura. En el 5.3 dice: compañeros peligrosos. Son envolventes, seductores, persuasivos, gentiles, indiferentes a la gravedad de los problemas que aturden al prójimo. Son solidarios cuando una persona está equivocada, poniéndose a su lado. No des importancia a quien te advierte, dicen, llamando cuando el otro está en compromiso negativo. Sé superior, dicen en público a los oídos de quien cosechó la circunstancia infeliz que generó. Nada de pedir perdón, dicen al interlocutor, perturbado que se ampara en su frivolidad. Aprovecha la vida. Esta solamente se vive una vez, refunfuñan consejeros como si estuvieran dotados de toda paciencia. Otras veces se presentan como privilegiados, con una sonrisa bailando en los labios, motivando a la tolerancia para con todo, es decir, exactamente en referencia a las cosas que llevan a la abyección moral. Pasan considerados como buenas personas dotadas de excelentes valores, consiguiendo ocultar el cinismo enfermo de que son víctimas, los disturbios morales y mentales en que se debaten. ¿Sabes? Sin que nadie te aplaude o censure cuando aciertas o te equivocas. La palabra estimulante tiene valioso significado indispensable. Las expresiones que loan, sin embargo, alardeando cualidades que no posees, traen en el moho de la locura y llevan al desequilibrio. En ese sentido, la crítica de cualquier naturaleza, cuando es procedente, incluso ácida, siempre merece consideración. Las personas que señalan tus errores cuando estás ausente, censurándote, no obstante, se refugian en tu presencia alabándote. Algunos compañeros te arrojan a la cara tus propios errores en nombre de la lealtad, desanimándote. Actúan de forma equivocada, son tan peligrosos como insensatos. Reflexiona con calma en torno a tus actos y escucha la conciencia. Si persistes en duda sobre el acierto de esta o de aquella actitud, ora. Consulta el Evangelio y él te responderá irrefutablemente con seguridad, discreción gentil y noble. Si lo deseas, entenderás el mensaje que de él emana, comprendiendo de qué modo deberás actuar en otra oportunidad con rectitud. No todos poseen la capacidad de discernimiento para ayudar de forma acertada. El consejo ajeno es respetable pero no imprescindible. Considera las opiniones, los argumentos, los presentimientos de tus amigos. Sin embargo, ten cuidado con aquellos que, aunque aparentan amistad, son adversarios peligrosos disfrazados. Por eso, en cualquier circunstancia, sigue, consulta y escucha a Jesús, que nunca se equivoca, jamás abandona y ayuda siempre con amor. Este es el título Compañeros Peligrosos. Pues la verdad que acá es donde nosotros tenemos la oportunidad de discernir lo que yo les comentaba anteriormente. Si hay cosas que nosotros desconocemos, pues pedirle al Padre. Y me gustó mucho el punto en donde nos indica que si nosotros tenemos ciertas dudas, podemos consultar el Evangelio según el Espiritismo para poder discernir. Se recuerda que en un momento dado nos han invitado a nuestros hermanos a que podemos nosotros tener el libro del Evangelio según el Espiritismo, abrirlo al azar, y lo que cuando abrimos la página indicada, lo leemos y vamos analizando si tiene relación con respecto a lo que estamos atravesando, y nos vamos a dar cuenta en ciertas ocasiones que sí, en otras ocasiones tal vez no lo comprendemos y creemos que no, pero con el correr del tiempo iremos aprendiendo. ¿Alguien que desea hacer algún comentario? Ahí estamos, perdón. Estaba tratando aquí. Qué interesante esto en cuanto a los compañeros peligrosos, porque generalmente cuando uno se encuentra en buenas condiciones, ¿verdad? De toda naturaleza, estamos rodeados de amigos, ¿verdad? Pero si estamos en condiciones desfavorables, si te he visto ni me acuerdo, muchas veces, ¿verdad? A eso se refiere algunas partes aquí de estos compañeros peligrosos.
Pero algo que me encantó, dice, el consejo ajeno es respetable, pero no es imprescindible, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene su libre albedrío y toma sus decisiones. No podemos después nosotros evadir nuestra propia responsabilidad aduciendo, es que actúe de esa manera porque fulanito o fulanita de tal me aconsejaron que era la mejor manera de actuar. No, nosotros escuchamos esos consejos, pero vamos a escuchar nuestra propia conciencia. Si nuestra conciencia nos dice que está bien, que nosotros vamos, la acción que vamos a realizar, pues entonces la realizamos, ¿verdad? O no hacemos nada si nuestra conciencia nos lo dice de esa manera. Entonces, y cuando, y cuando no, cuando tenemos duda de si esa actuación realmente va a ayudar o perjudicar a una persona, excelente la referencia que nos dice aquí, incluso como estabas comentando, ¿verdad? Porque hay que referirnos al Evangelio según el Espiritismo que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en cuanto a que haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti, ¿verdad? Si lo que yo voy a hacer con mi prójimo, me gustaría que me lo hicieran a mí, pues entonces lo hago. Pero si no me gusta lo que voy a hacer, ¿verdad? Pues, que no me gustaría que me lo hicieran a mí, entonces ¿por qué lo voy a hacer, verdad? Creo que es una excelente brújula para nuestras propias actuaciones y no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde, no necesitamos el consejo de nadie, de ninguna persona en las dudas, ¿verdad? Y como hay un viejo refrán muy antiguo que dice que en la duda abstente, ¿verdad? Si tenemos duda, entonces mejor no lo hagamos, ¿verdad? Ahora, si no tenemos duda, pero no sabemos eh, cuál va a ser el efecto de lo que vamos, de nuestros actos, entonces mejor reflexionemos, ¿verdad? Si nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros lo que queremos hacer con ellos, ¿verdad? Y algo bien interesante también que nos dice que hay personas que enfrente se están alabando nuestras acciones, ¿verdad? Y detrás de nosotros nos están criticando. ¿Cuántas veces no vemos de ese tipo de personas, ¿verdad? Que son adversarios peligrosos disfrazados, como nos dice la lectura aquí al final de la 116. Porque efectivamente a ellos no les gusta que nosotros nos vaya bien, ¿verdad? Y se alegran si nosotros caemos en alguna desgracia, en un problema, están felices, ¿verdad? En base a lo que decís, ¿quién es el enemigo número uno del espiritista? El enemigo número del espiritismo, el egoísmo. No, el mismo espiritista también. La verdad es que cuando hemos leído algunos libros en donde dicen el enemigo más grande que el espiritista tiene es el mismo espírita, otro compañero, ¿verdad? En base a lo que estás comentando, a que algunos alaban, pero mientras que otros por atrás critican. ¿Qué pasa acabar con lo que estás comentando? ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de los espíritas, ¿verdad? Dicen, comienzan ya a la crítica, ¿verdad? Crítica constructiva entre paréntesis, ¿verdad? Porque dicen, no, pero este hermano ya tiene más conocimiento, o esta hermana tiene más conocimiento, ya debería estar actuando de otra manera, no debería pensar de esa manera, no debería hablar tampoco de esa manera. Entonces, nos debería dar el ejemplo porque tiene un puesto, una posición eh, preponderante en la institución en la cual se encuentra, ¿verdad? O es un, o es un medio de mucho prestigio. Entonces, ¿cómo va a ser posible que esta persona se relacione con estas otras personas o que estudie de tal y tal manera, ¿verdad? Entonces, igual, hagamos lo que hagamos, no les va a parecer, siempre van a tener alguna forma para criticar porque en la mentalidad de ellos, ¿verdad? Y solo en la de ellos, son superiores en conocimiento, son superiores en moralidad, ¿verdad? Pero prueba de ello es que no lo son en el momento de sentirse superiores, porque recordemos que Jesús, lo que nosotros siempre nos aconsejaba, decía, bueno, el que se sienta superior, que sirva a todos los demás, ¿verdad? Entonces que se siente hasta, ¿cómo era? Creo que era en el lavado de los pies, me parece que era cuando estaba así, bueno, bueno, se sentían superiores, bueno, entonces también van a estar sirviendo a sus semejantes, ¿verdad? Entonces,
creo que el hecho de sentirnos superiores en conocimiento, superiores en cuanto a moralidad, creo que ese solo hecho ya nos está denigrando. O sea, nos está denigrando porque nos está diciendo que no estamos en la posición que nosotros creemos que estamos, ¿verdad? Porque el verdadero espírita, como bien hemos entendido la doctrina, es aquel que es sencillo, es humilde, es comprensivo, es tolerante, ¿verdad? Y se critica ácidamente a sí mismo y es indulgente para con los demás, ¿verdad? Es decir, el mejor espíritu es el que actúa de esa manera. Y si nosotros no estamos actuando de esa manera, entonces preguntémonos si realmente es cierto lo que nosotros creemos de nosotros mismos, que somos los mejores espíritas, que somos la mejor institución a nivel nacional o a nivel centroamericano, ¿verdad? Porque si no es así, y esto está respaldado con nuestros actos, ¿verdad? Con nuestra propia moral interna, incluso, porque además de lo que se exterioriza cuando están haciendo este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces ahí se están retratando en sí mismos que no son lo suficientemente sencillos como nos dice la doctrina espírita. Y ahí es donde, como se dice en buen chapín, tenemos que poner las barbas en remojo. Porque si estamos pensando o actuando de esa manera, puede ser que alguna entidad, ¿verdad? Si es que queremos echarle responsabilidad a alguna entidad, ¿verdad? O nosotros mismos somos los que estamos cayendo en el ego, en la vanidad, y a ese recordemos que es una de las tantas puertas abiertas para muchas obsesiones. Solamente. Muchas gracias. Realmente era lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Del numeral 5.3 que dice compañeros peligrosos, porque muchas veces podemos creer que confiamos en alguien, aunque también tenemos que tomar en consideración las energías, porque uno va percibiendo, como todos somos energía, vamos percibiendo la espontaneidad, la sinceridad por parte de los compañeros con quienes nosotros nos relacionamos o sentimos algo extraño, algo distinto, algo que choca. No porque nosotros nos sintamos más grandes, sino que realmente queremos hacer el bien, estamos haciendo lo posible, porque quizás pudimos cometer algún error inconscientemente, lastimamos inconscientemente, pero en esto estamos en el proceso de aprendizaje, en el proceso de hacer el bien posible. ¿Algún otro comentario? Bueno, bueno, trato de comprender Gracias. la cuestión, ¿verdad? Pero sí, uno a veces como que percibe la intención o la vibración de la otra persona. No es porque uno tampoco sea superior, que uno llega a sentir tal cosa, pero y siento yo como que a veces uno lo pone en práctica y llega a tal vez a intuir o a sentir cierta intención de otra persona. Otra cosa es de que todo el mundo está en un proceso y la comprensión, pienso yo, es algo muy importante que nos serviría a nosotros para poder ahí sí que comprender y entender a los demás, ¿verdad? En qué posición están porque todos de alguna vez hemos sido egoístas, hemos sido tal vez malintencionados, pero es parte del proceso uno comprenderlo, entenderlo y tratar de superarlo. Es una prueba, es lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que tenemos que superar. Y muchas personas pues todavía están en un proceso muy tardado, muy atrás, que a veces nosotros decimos, pues chica, este pobre pues está perdido, pero no, nos tenemos que poner en su lugar porque no sabemos qué tipo de vida llevó, de dónde viene, o sea, cuál fue su educación, cuál fue su vida y todo eso. Entonces esas vibraciones pues se sienten a veces pesan, se siente, no sé,
no sé cómo expresarlo, cómo explicarlo, pero a veces se siente, no siempre, ¿verdad? Porque a veces hay vibraciones tan sutiles que uno no las percibe, pero eh, uno, incluso en la lectura, de lo que estaban hablando al principio, ¿verdad? Cuando uno pide apoyo, pide ayuda, cierra los ojos y hace una oración, o y al día siguiente pues uno simplemente, no solo el libro espírita del Evangelio, sino que cualquier libro, lo abre uno y a veces ahí está la respuesta. O un amigo viene y le dice, fíjate que yo pensé tal cosa, o yo leí tal cosa, o vi tal película, y resultó que ahí hay una respuesta, y uno, si uno está abierto, pues se encuentra la respuesta. Entonces, bueno, simplemente es de alejarse muchas veces de esas personas que tienen esas vibraciones, ¿verdad? O sea, yo lo he hecho muchas veces. A veces es difícil porque no se comprende de dónde viene la mala intención, pero sí, a veces separarse de algún grupo o de ciertos familiares, pues es bueno. Entonces, pero no es bueno juzgar. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que tenemos que comprender que los demás vienen en su proceso, y entonces, pero sí podemos nosotros aprender de esas situaciones para nosotros poder percibir, poder entender, poder comprender ciertas cosas que a veces son muy sutiles, simplemente. Muchas gracias, Carlos. De hecho, al comprender ese tipo de situaciones, no caer en esa misma situación, ¿verdad? O como bien decía, quizás nosotros hemos actuado de una forma incorrecta, pero ahora tenemos la posibilidad de poder trabajar para poder corregir. Bueno, vamos a continuar. Dice en el 5.4 la agresividad. El agresor debe ser examinado como alguien perturbado en sí mismo. El lamentable proceso de agravamiento. No obstante, la agresividad merece tratamiento, pues procede del espíritu cuyos gérmenes lo contaminan, como consecuencia de la predominancia de los instintos materiales que lo gobiernan y dominan. Un problema serio que exige cuidados especiales. La agresividad viene dominando cada vez más un mayor número de víctimas que caen inermes en sus redes constrictivas. Sin duda, factores externos contribuyen para las distonías nerviosas promotoras de reacciones perturbadoras que no raramente generan agresividad en aquellos que potencialmente son violentos. Acostumbrado a la ley de la selva, el espíritu atribulado regresa a la carne galvanizado por las pasiones que lo laceran y de las que no desea liberarse, favoreciendo fácilmente que las reminiscencias se emerjan a la conciencia y se reincorporan a la personalidad actual, degenerando en las trágicas manifestaciones de la barbarie que a veces aterran a todas las criaturas. La agresividad resurge desde los primeros días de la vida infantil y debe ser disciplinada por la educación en su noble finalidad de corregir y generar hábitos saludables. Poco a poco, refrenada, termina por ceder lugar a las expresiones superiores que constituyen la naturaleza espiritual de todo hombre. El espíritu se compone de haces de emociones que le cabe sublimar al imperio de los renacimientos provechosos. Lo que no corrija ahora se transformará en rudo adversario que lo emboscará en las esquinas del futuro. El temperamento irascible, aquí estimulado, resurge como violencia infeliz más adelante. El egoísmo vencido, el orgullo superado ceden lugar al optimismo y a la alegría de vivir para siempre. El agresivo se vuelve víctima de la propia agresividad hoy o posteriormente. El organismo sobrecargado por las toxinas elaboradas estalla en crisis de apoplejía fulminante. El aparato fisiológico movido por las ondas mentales de cólera sucumbe inevitablemente, desorganizando el aparato electrónico en el cual se sustenta, dando cabida a la locura y las aberraciones mentales. Asimismo, generando odio en torno de sí, el agresivo atrae otros violentos con los cuales se enfrenta, padeciendo por fin las consecuencias de las arbitrariedades a que se entrega. No fue por esta razón que Jesús le aconsejó a Simón, en el momento en que fue tomado prisionero: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán.
Mateo 26:52. Ten cuidado y vence la agresividad antes de que ella te genere infelicidad y despiertes tarde. Solo el amor vence todo el mal y nunca se deja vencer. Así finaliza el ítem 5.4, la agresividad. Me, me llama mucho la atención este tema porque si nosotros nos vamos dando cuenta es el pan nuestro de cada día en nuestro medio actualmente. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando, por ejemplo, si alguien está caminando y le ve mal a otro, el otro responde que, o sea, con mucha violencia. O cuando se está manejando el vehículo, un carro tal vez quiere avanzar más rápidamente de una forma violenta y el otro se enoja y le tira el carro. Es algo muy, muy común que se da, la agresividad que nosotros estamos percibiendo en nuestro medio y que lo que nos indica acá, cómo nosotros lo vamos a contrarrestar siendo afables, pacíficos y tranquilos. O sea, tratar la manera, si alguien nos quiere provocar, nosotros no ceder a esa provocación, sino estar lo más tranquilo posible, por supuesto, pidiendo al Padre la ayuda, pidiendo al Padre la asistencia. Acá nos están indicando también que el hecho de ser agresivo contribuye en perjuicio de nuestra salud. Era lo que nosotros comentábamos con respecto al miedo y ahora nos están indicando con respecto a la agresividad. ¿Por qué? Porque ya nos desequilibramos, nos desarmonizamos y no se diga, otros, vamos a traer a otros que están en la misma sintonía que nosotros, otros seres materiales. No se diga aquellos hermanos espíritus desencarnados que también estamos en sintonía con ellos y nos van alimentando con más pensamientos agresivos, con más pensamientos de violencia. Y entonces eso hace que nosotros no nos sintamos en paz, que no nos sintamos tranquilos. No podemos estar sentados tranquilamente y cualquier cosa que nos incomode, ya nosotros decir cosas abusivas, hirientes, lastimando a nuestro prójimo. Y nuestro objetivo dentro de las leyes morales de la vida, que es el título de este libro, es poder nosotros mantener el temple, mantener el equilibrio. De último, nos hablan del amor. O sea, para poder contrarrestar esa situación, ser amorosos, amorosos y ser más amorosos. Y esto es lo que nos indica según el ejemplo del Maestro Jesús cuando le dice a Pedro que guarde su espada, porque no tenemos derecho nosotros a supuestamente a agredir, porque de hecho nosotros no tenemos ese derecho. Sí podemos defendernos, sí podemos nosotros cubrirnos, pero no tenemos derecho a lastimar a nadie. Por eso hay un análisis que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a cuidar de nuestro físico, cómo vamos a cuidar de nuestra paz mental, cómo nosotros vamos a tratar la manera de mantener ese equilibrio. Y si nosotros nos ponemos a pensar el ser más tranquilo, el ser más sereno, tiene uno que esforzarse más a actuar de una forma agresiva porque son impulsos que nosotros traemos del presente o del pasado, por supuesto. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Y precisamente también la agresividad es la que muchas veces nos marca en la vida. Si por ejemplo nosotros estamos en nuestra niñez y nuestros padres son agresivos, esta agresividad va a provocar una marca dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Una programación, o incluso puede producir que también nos programemos para la agresividad cuando después queremos formar una familia. Porque es lo que hemos aprendido, es lo que hemos vivido, la agresividad. Cuando vemos a nuestros papás tratándose de una forma violenta, en nuestro medio puede pasar de las dos maneras, tanto la mujer como el hombre, pero es mucho más frecuente que sea el hombre quien está tratando en forma agresiva a la mujer, ¿verdad? Tan es así que en nuestro medio tuvo que legislarse para controlar ese tipo de situaciones y entonces se creó
la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque era tanto la violencia que se vive en nuestro medio, de alguna manera tenían que tener los instrumentos legales para poder manejar este tipo de situaciones. Y aún así, todavía en nuestro medio vemos que persiste todavía la agresividad. Sin embargo, ya después de que se aplican estas normas con muchas personas que tratan de utilizarla en contra de sus parejas, vemos que por lo menos ya ha mermado, disminuido un poco en relación con antes de que fuese sido creada estas normas. Porque vemos, por ejemplo, en los tribunales una gran cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero al grado que no se dieron abasto los juzgados de familia para tramitar este tipo de procesos y tuvieron que crear juzgados especializados para conocer este tipo de asuntos, ¿verdad? Tanto a nivel de juzgados de paz como de juzgados de primera instancia, por el volumen y la cantidad que se da. Y comenzaron a realizarlo así en todo el país. Entonces, vemos que muchos municipios y que se encuentran en varios departamentos de nuestra querida Guatemala ya poseen estos juzgados especializados, precisamente porque es una realidad que, como bien decías, está palpable y latente en nuestro medio. Lamentablemente, no se toma en cuenta, como bien dice aquí al inicio, que es una perturbación mental, ¿verdad? Que exige cuidados especiales, ¿verdad? Esos cuidados especiales tienen que ser a través de terapias muchas veces, ¿verdad? Pero como en nuestro medio no todos tenemos al alcance de poder tener ese tipo de terapias, entonces hay una terapia que bien mencionaste y que está al alcance de todos, pero es una terapia que a muchos de nosotros no les gusta, tal vez no a nosotros, sino a muchos de la humanidad, en nuestro pueblo no les gusta utilizar, como es la terapia del amor, ¿verdad? Porque a través del amor, entonces es una de las mejores armas, si quisiéramos decirlo así, tal vez entre comillas, para vencer la agresividad, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hay una persona agresiva y nosotros lo estamos tratando con amor, pues en tarde o temprano, pues, no, primero va a estar así como que disgustada porque estamos actuando de esa manera, pero después ya con el tiempo, pues ya va a respetar, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo puede pasar también, pero va a respetar la manera como nosotros estamos actuando con ella, ¿verdad? O también puede ser que trate de aprovecharse pensando que actuar de esa manera es ser uno débil, ¿verdad? Y entonces uno tiene que actuar en forma enérgica en ese momento sin quitar el amor, ¿verdad? Sin dejar de utilizar el amor en esos momentos. Eh, yo creo que nosotros todos, o la gran mayoría de nosotros, conocemos a una persona agresiva en nuestro medio, ¿verdad? Algún vecino que de repente se escuchan los gritos que están infringiéndole en contra de su esposa o de sus hijos, y se escucha pues tal vez hasta media cuadra, ¿va? Y cómo están ahí a veces hasta somatando o incluso le están pegando a ellos, ¿verdad? Y están pidiendo socorro. Entonces ese tipo de situaciones, pues, son muy comunes en nuestro medio y no son nada agradables, ¿verdad? Si no son nada agradables para nosotros que estamos escuchando, imagínense para los que están viviendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Situaciones que van a producir que más adelante, pues el que esté provocando esa agresividad en contra del otro, tendrá que ser llamado al orden a través de las leyes universales, porque recordemos que está poniendo en movimiento la ley de causa y efecto. Entonces, el que está martirizando, probablemente si no es ahora o más adelante, como dice la lectura, será martirizado para sufrir en carne propia lo que hizo sufrir y entienda que no debe actuar de esa manera para con el prójimo, sino que tiene que respetarlo y sobre todo utilizar la ley de amor como es Dios, que es amor, es una ley universal. Solamente. Muchas gracias, Coca.
Bueno, también quiero comentar algo de eso. Sí, claro, Carlos. Eh, pues la agresividad es pan diario, ¿verdad? En todas partes, no digamos en el tráfico. Hemos visto cómo las personas han sido muy impulsivas y, ay, Dios santo, yo cuando voy en el tráfico, pues miro para otro lado porque incluso hasta para voltear a ver a alguien ya le están haciendo brincos a uno, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, no, es de mantener la paz, ¿verdad? Eh, bueno, yo a veces, no digo que siempre, eh, trato de ir pensando en cosas positivas cuando voy en el tráfico, cuando el estrés es grande. Por ahí a veces va alguien conmigo y es una persona ya grande y él se estresa demasiado cuando va conmigo en el tráfico, es que dice, mira cómo se metió ese, mira que no sé qué, mira que no sé cuánto, es que la gente no sabe manejar, es que la gente tan imprudente, y va enojado. Y yo le digo, paciencia, le digo, poco a poco vamos pasando. Y así como él, pues hay muchas personas que a veces actúan impulsivamente. Y entonces algo que yo hago por lo regular, y tampoco siempre, es de que siempre que voy en el carro y siento pues de que no quiero que nadie me perturbe la paz, ¿verdad? Entonces una pequeña oración, pensar en cosas alegres, en mis hijos cuando estaban pequeños, ¿verdad? Cosas así, cosas bonitas para traerle a uno bonitos recuerdos y ir en paz. O pensar en cosas bonitas, pues, prácticamente. Por ejemplo, ahorita algo que me da mucha paz es pensar en el hijo de mi sobrina. Es un niño tan lindo para mí y que me inspira mucha paz, me da mucha paciencia. Otra cuestión es de que también yo cuando era patojo, o sea, tenía 16, 15 años, la costumbre de todos los patojos era ver quién era más fuerte que el otro. Entonces era violencia. Pero me acostumbré tanto que cuando yo salía a la calle andaba viendo a ver quién me hacía una cara, como ustedes estaban diciendo, ¿ah? Para ver qué pasaba, ¿ah? Pero era algo muy tonto. O sea, al fin dije yo, pucha, pero qué tonto, vas a estar peleando con la gente y ese chavo tan buena onda que es, ¿va? Y yo haciéndole caras, ¿va? Entonces uno dice, pues qué ridículo, se pone a pensar uno. O sea, es cuando cuando empieza a actuar la inteligencia. ¿Va? Entonces, ya ahora de grande, pues era lo que yo hacía. Lo mismo que a veces hago en el carro, lo acostumbré a hacer a pie de salir y simplemente hacer una oración. Bueno, yo salía de aquí de mi casa y me metía a la iglesia, ahí al Santísimo, porque en el Santísimo para mí, o sea, representa mucha energía, se concentra ahí, porque las personas hacen oraciones profundas. Entonces, entonces yo iba ahí y mi oración siempre ha sido de no solo por mí, o sea, mi problema, ¿cómo se llama? Lo que me afecta en ese momento, sino que digo, me concentro en la oración y en todas las personas que están a mi alrededor en ese momento, porque todas esas personas algo están padeciendo, por eso piden fervientemente ahí. Entonces se pide por todos y entonces sale uno, bueno, no sé si es psicológico, pero yo lo siento muy profundo, es de que uno sale con mucha energía positiva de ahí. Y entonces yo lo que hacía imaginariamente era de que cuando salía del Santísimo, yo salía con una luz impregnada en mí. Y que esa luz alrededor, o sea, yo iba caminando a mi trabajo y esa luz se le pegaba a todas las personas que pasaban cerca de mí. Entonces me gustó tanto el ejercicio ¿cómo se llama? Que yo me sentía en paz, me sentía impregnado de mucha alegría. Y incluso saludaba a las personas mentalmente, hola señorita, saludo señor, mucho gusto, señora,
que Dios la bendiga, cosas así en mi mente. Entonces es un ejercicio que yo hacía, ahora yo digo, eso es un ejercicio mental. Entonces yo digo, todas las mañanas, bueno, no todas las, de vez en cuando, porque no siempre me recuerdo, cuando salgo de mi casa, lo que le pido a Dios, ¿verdad? Es permíteme hacer mi gimnasio espiritual. Eso es lo que yo le pido, de sentir amor, respeto, tolerancia a los asuntos que vayan a suceder ante mí, ¿va? Y no perder la paz. Pero a veces es muy difícil, ¿va? Pero es un ejercicio, o sea, como digo, es un gimnasio espiritual, porque es de irse, como va uno al gimnasio a hacer ejercicio, va a ir haciendo músculo, solo que aquí vamos a ir haciendo músculo espiritual, va tratando de hacerlo, pero es difícil, o sea, a mí me ha costado y a veces como que tiro yo la toalla, ¿va? Porque y a veces hasta se me olvida, pero trato de hacerlo, o sea, es una práctica que necesita uno ejercitarla. Entonces, pero sí es complicado, pero creo yo que no es imposible. Y sobre todo, pues cuando uno pone parte, interés y sobre todo lo que dice Coca, ¿verdad? El amor es algo muy importante, entonces uno tiene que llenarse de amor. Entonces, la principal vitamina para poder hacer músculo espiritual es el amor. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por ese compartir. De hecho, cuando usted manifiesta el hecho de ir al Santísimo, ir a un lugar sagrado, un lugar donde uno se sienta afín, usted dijo algo muy cierto. Las energías que envuelven el ambiente, las energías que se van persiguiendo por todos aquellos fieles y toda esa energía de amor va ayudando a armonizar. Y de hecho, obviamente, usted iba haciendo una lumbrera, como usted lo manifestaba. Al ser usted lumbrera, transmitía ese bienestar hacia los demás y los demás también podían verlo hasta con una sonrisa o simplemente se le quedaban viendo con bienestar o qué tendrá ese señor que me cae bien. Pero precisamente lo que usted comentaba, las energías buenas que nosotros estamos emanando y que pedimos, no solo para nosotros, sino que pedimos para con nuestro prójimo, nos ayuda enormemente. Y por eso usted lo que acaba de comentar es, haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti, que es lo que nos está comentando el Maestro Jesús. Usted tiene razón, hay momentos en los cuales que nos sentimos así como se nos olvidan ciertos aspectos, pero por eso está nuestro guía espiritual y por eso están otras personas con quienes nosotros nos relacionamos día con día y nos invitan a ese cambio y nos hacen recordar la importancia de ello. Le agradezco mucho por su comentario. Vamos a leer el último punto, que es 5.5 ante los desacuerdos. Jamás faltarán desacuerdos mientras el hombre no se despoje de los sombríos andrajos del egoísmo y del orgullo. Despuntan en todas partes toda vez que la criatura se permita el arbitraje indebido, involucrándose, inmiscuyéndose en los problemas del prójimo. Semejantes a una hierba dañina, proliferan con celeridad y asfixian las más bellas expresiones de vida en el jardín, anulando el esfuerzo de la siembra, de la esperanza y de la alegría. Sutilmente inician el contagio que ocurre con el morbo y otras variadas formas de contaminación, culminando por anular nobles esfuerzos. Cuando surgen, ya se encuentran esparcidas. Sin duda, son un cáncer moral. Es indispensable vigilia, su metástasis en el organismo social a fin de preservar la comunidad en cuyo cuerpo se instala, utilizándose de la moral dudosa y las fallas de carácter en cuyas células irrumpe. Vigilar la palabra y reflexionar con seguridad son terapéuticas valiosas para detener su proliferación. Preservarse con la oración, resguardando los oídos y el corazón de su insidiosa interferencia, son medidas preventivas del real valor. Sin embargo, desde que se establezcan las redes de las trampas y de las informaciones malsanas, es inútil involucrarse y tomar partido. Es saludable elevarse mediante el trabajo edificante en los paisajes de la luz, a fin de que
pasada la tempestad del desacuerdo malévolo, puedan sobrevivir en los senderos de bien los brotes valiosos y los bendecidos frutos de paz y realización. Desguárdate de los que promueven los desacuerdos, atormentados en sí mismos, se complacen en la alucinación que los aflige, en esparcir miasmas como cadáveres al abandono, consumidos por la desarticulación que los vence. Cierra los oídos ante ellos y, aunque escuchando sus peticiones, no irradies las informaciones malsanas. Solicita el servicio y la comprensión, pero no con el menester de usufructuar, de disfrutar beneficios. Si consideras que estás en la tierra en proceso de reparación espiritual, recuperando el patrimonio malbaratado, te someterás fácilmente a su influencia sin sufrir, sin resentimientos. Convertidos en tus censores, transformados en tus fiscales, comprenderás que son tus benefactores. El carril estrecho que obliga a la locomotora a la obediencia la salva de desastres lamentables. La cauterización que duele libera el cuerpo de la enfermedad perniciosa. La poda violenta obliga a la savia a la renovación de la vida en el vegetal exhausto. Así es el dolor, las dificultades. Aún acosado, sometido a la rigurosa constricción, los compañeros en agonía moral que desconocen la procedencia del mal que te torna víctima, no entres en desacuerdo. Si no estás de acuerdo, silencia y aguarda el tiempo. Si ejecutas tu parte correctamente, el valor del deber cumplido realzará tu esfuerzo. Si no pretendes la gloria del éxito en el trabajo, no te preocuparás por las ausencias del éxito en tus realizaciones. El triunfo de afuera jamás hacía la sed de paz interior. Tener diferencias, dialogar, presentando opiniones y sugiriendo fraternalmente son actitudes relevantes que no pueden desconsiderar y de ellas evadir. Discrepar jamás. El colegio Galileo mantenía dificultades entre sus miembros. Sin embargo, Jesús, como medida de perfecto equilibrio, no se permitió dominar o ceder ante las murmuraciones, los disturbios que afectaban en los paisajes morales de los compañeros desatentos. Los ayudaba sin herir, sin fustigar, sin incriminar. Como sabía que eran niños, mantenía en relación con ellos la indulgencia y la abnegación, socorriéndolos sin término. Tómalo como tu ejemplo y actúa de conformidad con su enseñanza viva. No obstante, si sientes que la fragilidad te domina, reflexiona que aquel que sobrecarga al hermano, ya cansado, censurándolo o denunciándolo, se hace responsable por su desidia y por su caída. Involucrarse en cualquier situación y lugar donde prosperen las discrepancias en estos tormentosos días de pasiones generalizadas y de ácidas agresiones verbales, es deber estar al lado del Cordero de Dios, llevando tu camino pavimentado con la humildad y la renuncia, viendo de esa forma alcanzar las cumbres de la montaña de redención, donde gozarás de la paz y de una conciencia tranquila, llena de la alegría por el deber cumplido. Así finalizamos el numeral 5.5 ante los desacuerdos. Y considero que es lo que nosotros hemos estado hablando durante estos minutos, en donde tratamos la manera de mantener el equilibrio, en donde tratamos la manera de mantener la paz, la armonía, que es lo que nos están invitando acá nuestros hermanos, porque no es cuestión de que yo voy a ganar una batalla verbal, no es cuestión de que yo quiera prevalecer mi voluntad y mis ideas, sino que escuchar, tener el cuidado, el discernimiento, y si otros tratan la manera de querer dominar en cuanto a su opinión, pues respetándolo. No significa, acá nos está indicando estar en silencio. El estar en silencio tiene más poder que discutir, que estar en desarmonía, y por eso dice, ante los desacuerdos. No significa que nosotros vamos a quedar callados y todo lo demás se va a hacer la voluntad de los demás, no. Simplemente poder nosotros tener el conocimiento y la madurez para poder nosotros ir equilibrando, armonizando, y por eso cada uno de estos pasajes que nos manifiestan es para que nosotros mantengamos paz, y lo que hemos comentado anteriormente, para mantener amor, y lo que también sugería Carlos en cuanto a la oración, y se platicaba también en otros instantes atrás, en cuanto a la oración, para darnos esa fortaleza, para darnos ese coraje, y dentro de que sabemos que cuando existen estas
circunstancias que estamos platicando, hay un calor, aquí se manifiesta de miasmas, se manifiesta de energías desagradables que están desarmonizando y desequilibrando el ambiente. Y nosotros nos toca mantener el equilibrio para que esos desacuerdos no manchen la paz interior. ¿Algún comentario? Qué interesante porque aquí nos habla en la página 122 y nos dice, convertidos en tus sensores transformados en tus fiscales. Comprenderás que son tus benefactores. Es que generalmente cuando nos contradicen, generalmente no nos gusta. Nos sentimos re mal cuando nos están contradiciendo. No tenemos una sensación agradable entre nosotros mismos cuando están contradiciendo lo que nosotros decimos o pensamos, ¿verdad? Y generalmente hay personas que se especializan en ser nuestros fiscales, ¿verdad? Que, no es cierto, o sí es cierto, como lo estás pensando, comentando, ¿verdad? Si no es de determinada manera. Entonces, aquí nos dice que aún, vamos a ver, aquí dice, si no estás de acuerdo, silencia y aguarda el tiempo, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Ahora algo bien interesante que dice, tener diferencias, dialogar, presentando opiniones y sugiriendo fraternalmente son actitudes relevantes que no puedes considerar y de ellas evadirte, discrepar jamás. Y eso me recordaba de un dicho que se decía hace algún tiempo por algunas personas conocidas y decía, ¿de qué se trata para contradecir? Y ya solo con ese hecho ya nos poníamos a la defensiva, ¿verdad? Porque significaba que de entrada, a priori, estaban ya en contra del pensamiento que nosotros pudiésemos tener o la opinión que pudiésemos tener nosotros con respecto a un determinado tema, ¿verdad? Entonces, no era muy agradable, ¿no? En ese sentido. Entonces, tienes razón, hay que hacerlo fraternalmente porque a nadie le gusta que nos digan cosas en contra de lo que nosotros pensamos. Si se ponen ustedes a analizar y pensar, se recordarán que cada vez que alguien dice o sugiere algo en contra de lo que nosotros estamos pensando o sintiendo, nos sentimos re mal, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Jorge. Yo también quiero opinar también de esto. Claro, Carlos, muchas gracias. Eh, bueno, un problema es de que las personas por lo regular somos orgullosas y a nadie le gusta que le hieran el orgullo, ¿verdad? Entonces, un orgulloso nunca va a dar su brazo a torcer, no va a aceptar que está en un error. Entonces, algo que tenemos que dominar, pienso yo, es el orgullo. Aparte de eso, pues otra cuestión que nos hace entrar en conflicto son las creencias de las personas. Porque a veces, por ejemplo, yo en la iglesia, pues entonces todo lo que se enseñaba ahí, pues era lo máximo para mí, pues. Pero ya después, cuando empecé a desglosar ciertos puntos de vista que no me parecían, entonces decía yo, pero ¿cómo es posible? Y me dolía hasta lo más profundo de haber descubierto de que ciertas cosas pues no, no eran como yo me las imaginaba o como me las dieron a entender, ¿verdad? Pero son cosas en las que uno va avanzando. Y entonces, pienso yo, que uno no debe de apegarse totalmente a las creencias, ¿verdad? Sino que más que todo uno tiene que explorar y vivir las, o sea, experimentar. Y el otro es dejar de ser orgulloso, para, no solo para evitar problemas, sino para eh, vivir más sanamente, porque así nos evitaríamos muchos conflictos, muchos problemas,
y seríamos más tolerantes. Muchas gracias, Carlos. De hecho, acá cuando iniciamos, dicen en el 5.5, ante los desacuerdos, jamás faltarán desacuerdos mientras el hombre no se despoje de los sombríos andrajos del egoísmo y del orgullo, lo que usted estaba tomando en consideración. Bueno, entonces vamos a finalizar agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Vamos a hacer la oración final y dice: agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.